¡Mi amor! ¿Qué pasó? Mira, hice una obra de arte. ¿Dónde? Aquí. ¡Oh! ¡No seas asqueroso, por favor! Eso no es una obra de arte, cochino. Claro que sí, mi amor, y es una de mis mejores. ¿Habrá sido la leche o el café? No, la leche entera, porque cuando tomo esa leche me queda como con mejor estructura, más sólido. Mira, tú eres un asqueroso, de verdad. Ya se lo mandé a los muchachos. Tú tienes que tener un problema. Sí, un problema. Mira, me dieron 5 chocolaticos, la calificación máxima. ¿A ti eso te parece normal que tú te estés mandando fotos con tus amigos de las porquerías que se hacen? Sí, mi amor, es que esto hay que compartirlo. Esto es digno de un museo. La espiral de Fibonacci, la horizontalidad, el maicito. Esto es arte moderno. Mire, yo voy a estar trabajando, ¿ok? Tú no tienes que seguir trabajando porque ahora eres la esposa de un artista. Voy a estar en el comedor si me necesitas. ¡Ya va! ¿Qué? Se viene la inspiración, mi amor. Ahora sí. Obra en proceso. Quiero el divorcio. Soy un incomprendido. Yo esta noche voy a dormir en casa de mi mamá. Atención todos, por favor, quiero que saquen sus pinceles, por favor. Hoy vamos a recibir lo que es una gran clase. Igual estamos acá los mismos de siempre. Estefanía Lion, Queen, Jesús Chuchito Roldán, yo, Daniel Enrique, pero hoy nos acompaña alguien muy especial. Hoy nos acompaña el escritor, el historiador del arte, el maestro de los 4 elementos del arte, de la pintura, de la escultura, del el avatar del arte. Con ustedes, Torrivilla, gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación. Torrivilla ha estado con nosotros aquí, estuvo en el episodio de Porque el arte es tan caro y nos has ayudado en muchos episodios cuando hay que preguntar a alguien que por qué pasa esto. Cuando queremos que Uno lo alguien nos llama. explique. Ay, llámate como alguien que sepa cosas. Torrevilla. Como un asesor ahí académico ad honorem, porque así es la amistad. Bueno, que transfiere, coño, tu madre. No, apura llamada este Pero poco. bueno, si todo por la juventud, Te voy apoyarla. a hacer una pregunta rapidita. Varias notas de voz, eso vale 6 dinero. horas, sí, Papi, BBVA claro. primero, manda ahí la ¿Ustedes cuenta. saben cuánto paga el Tecnológico de Monterrey? Bueno, les quiero decirle. Pero en verdad, contentos de tenerte acá. Debo decir que eres una de las personas que yo creo que uno habla contigo siempre y queda totalmente sorprendido. Entonces, todos espero que disfruten este episodio donde vamos a hablar un poquito de la historia del arte venezolano, que además, pásame el libro, Mira, por favor. Y trajimos una selección. Esto a mí me hace contento, te lo dije de fuera, que es que es la primera vez que tenemos a uno de los autores de un libro de los que hemos hablado aquí y me parece increíble porque me siento Jimmy Fallon, ¿sabes? Con nosotros Torrivilla hoy presentando El Círculo de la Rosa. Luego. Cuéntanos de qué habla tu nuevo libro. Foto de ¿Cuánto? autor puede ser. Y les digo, sí, claro, una investigación de más de 5 años en torno al arte contemporáneo. Pero eso no es el tono. No, El cortico no, me dijeron, me 5 advirtieron. años, vale. Yo me tengo que a veces leer un artículo que tardo 4 minutos y digo, ay, no, mi hermano, Entonces, la copia de prensa yo creo que me la quedo yo. Ya sabemos a dónde va a ir esa copia. Bueno, pero queríamos tenerte aquí justamente para hablar de arte venezolano porque algo que hemos visto como mucho, obras variadas que han aparecido, sobre todo creo que en la ciudad de Caracas en general. Hay unas obras de Snoopy, del Principito, obras varias y todavía estamos como conversando ahí cuál es la opinión que tenemos al respecto. O sea, porque Muy bien. justamente era eso, como que lo hemos hablado como entre nosotros tres, como que no estamos muy claros como de ¿qué Sí, es porque esto? ¿Por qué que- pasa esto? Ajá, ¿Qué- esto es arte. Ajá. ¿Yo lo quiero en la sala de mi casa o quiero un Cruz 10? Es que A ver, quiero escuchar la matriz de opinión Es aquí, que- a es ver, que ¿qué generamos? Yo es raro porque siempre veo que sí, Principito, y digo como que, bueno, no es arte el Principito, es arte quien lo hizo, quien lo dibujó, el ilustrador, pero ya cuando lo haces ahí, ¿qué es? Pero después veo a la gente tomándose fotos, e igual alegre, e igual como cool con su Principito, que también Ajá, digo, igual- es medio hater odiar el Principito. Igual creas un espacio público de alguna manera con el Principito que antes no estaba, si no te gusta el Principito. Entonces, si estoy en una parrilla, ¿cómo lo paja el Principito? Es lo que quiero decir. O bien, o sea... Yo digo que tienes bastantes argumentos. No, miren, yo estoy de acuerdo con ustedes en que en un contexto como el venezolano es una gran noticia, una nueva escultura, una nueva política enfocada en el arte. Que piensen que nuestro espacio público necesita esculturas o necesita arte.
Eso también es una gran pregunta. ¿Por qué nuestro espacio público necesitaría arte si ese dinero puede estar mejor invertido en cualquier otra cosa? Es como otra pregunta que podemos dejar para después. Pero yo también comparto su extrañamiento, por decirlo menos, cuando uno empieza a ver una selección extraña que involucra al Principito, que bueno, tiene esta cosa intelectual que tú podrías decir, bueno, si me meto contra el Principito voy a quedar como ignorante, puede Claro. ser. Pero después está Snoopy. Después está la poeta polaca Wisława Szymborska. Después está Mafalda. Después está el poeta venezolano Rafael Cadenas en una Son los Avengers más raros del mundo. extrañísimo. Es que es además. una combinación que tú dices, no entiendo. ¿Qué pasaría si los reunimos a ellos en una mesa y les damos 3 palos de ron? Es O sea, como que mi psicóloga aquí no encuentra el patrón. No, como que nadie logra decirme cuál. Entonces, probablemente tocará ser hater en algún punto. Y es en el de esta selección, pero más que el momento preciso, o digamos en esta política pública particular, a mí la pregunta que me surge cuando veo esto, que viene desde mi trabajo, es la historia del arte y con un muy importante y especial interés en la historia del arte venezolano, es decir, como que se nos olvidó la historia del arte venezolano. ¿Qué pasó acá entre ciertos momentos de mucho optimismo y en ciertos momentos de esculturas públicas a gran escala, de esculturas además que, por ejemplo, todos reconoceremos que eso no es una escultura, pero es una intervención pictórica en el aeropuerto de Maiquetía? Los cuadritos que vemos en los que nos tomamos fotos cuando salimos del país o regresamos son del artista venezolano Cruz 10. Entonces, pensar en ese tipo de cosas y compararlas con Snoopy, ahí sí me salen las preguntas. Claro. O me sale un poco, digamos, no el gen hater, pero el gen Sí. de investigador. Sí, es que Snoopy está duro. Es como Está que no difícil defenderlo. bajaron la calidad. No, y que a veces... Yo no me quiero, o sea, no quiero volver un día y que el aeropuerto está lleno de Snoopy. No, es que no me sentiría tan aquí orgulloso. Snoopy yéndome de mi país, yo no Snoopy abajo. Además, yo sí me tomé el pequeño trabajo de empezar a leer por qué estaba Snoopy en Caracas. Yo decía, bueno, ¿será que Snoopy es ¿verdad? nuestro ¿Por qué? nuevo Se puso de moda. símbolo nacional Es también? como O sea, fresita, ¿sabes? Y no lo estamos viendo, porque no estamos viendo la sí, televisión. Snoopy es muy Cultural. importante para Caracas en este momento. Y no lo estás no viendo. quisiera ser ignorante, por Ajá. supuesto, de eso. Y en Plaza Venezuela pusieron un Peppa Pig ahorita, ¿no? Yo, Qué bien no saber si es mentira o no, ¿no? Y qué bueno, pero con Pero materiales de desecho. cumplió como 10 años, ¿no? pero que Entonces, pongan capaz- un Goku, algo más chévere. ¿Y cuál es la excusa de Snoopy? ¿Tú sí le dijiste que por qué pusieron a Snoopy? Era porque el pueblo venezolano debe compartir los valores de Snoopy. Que son... ¿Cuáles son los Snoopy- valores de Snoopy no Snoopy? ladra. Vale. No sé, podemos hablar cuáles les parece que son los valores de Tú Snoopy. me preguntas a mí, yo no sé cuáles son Bebé los... afuera de la casa, porque Snoopy se la pasa fuera de la casita. Y que la contemplación, el ocio, le encanta ver la lluvia Claro, caer. no, bueno, Los le saca- techos rojos. Pues creo que era algo Snoopy está sobre... sobre los techos rojos, ¿no? Creo que más bien era algo sobre la lealtad. Y creo que eso es especista con Snoopy porque es perro, asumen que tiene que ser leal. Y Entonces, Snoopy que yo sé lo que me da la gana. ajá, yo soy vale, pero no- rebelde aquí. O sea, no Me le estamos gusta. dando ni siquiera agencia a Snoopy Ok. para que nos enseñe sus propios valores o para sintonizar con la sensibilidad, sino lealtad, reducido a su condición de perro. Igual siendo abogado del diablo, Snoopy siempre le ha ido bien en Venezuela. Cuando yo era pequeño, me acuerdo que McDonald's sacó unos Snoopy Sí. coleccionables No, eso fue la locura. a grande. Sí, fue y una unos locura. pequeños y eran como 50 y me acuerdo que la gente se mataba por ir a McDonald's por los Snoopy. O sea, Snoopy tiene tradición. Me- En la disculpa. historia del arte, yo también investigué Snoopy. A ver. Disculpa, la Ok. primera piñata de cumpleaños mío fue Snoopy encima de la casa. Pero Eso ¿y era tú- mentira. Como un conocedor, o sea, de toda la vida. Snoopy estaba ahí Pero siempre. ¿cuándo veían ustedes Snoopy? No, nunca. Yo nunca he visto un capítulo de Snoopy. Yo no sé de qué trata Snoopy. No, pero es que Snoopy era como una imagen chévere, es como lo hablábamos la otra vez, era como pochaco, Como el demonio de Tasmania. Como Ajá, sí. Basmaru. como Batmaru, era como esa. Pero Pero tú me llega- vas a perdonar. A ver. Tú puedes decir lo que tú quieras, Ajá, Torrilla. ajá, ajá. Pero a mí me montó una estatua de Batsmaru en Altamira y yo me voy para allá. Y tú sí haces fila para esta Y me foto. tomo mi foto con mi cara de demo porque, bueno, Batsmaru era tal. Pero te monto una estatua de Basmaru en el patio de tu casa
Bueno. Y surge una pregunta. Tú llegas y tú dices, bueno, el gusto, mira, de colores, pues cada quien, ¿no? Porque es como va a montar una... Igual, por eso, creo que lo único que rescato del rollo es lo del espacio público, que por ejemplo hubo conversación, esta conversación también es que hubo 4 personas en Twitter pegando gritos ahí, Sí. cuando la Esfera de Soto empezó a convertirse como un espacio que lo visitabas y que te empezabas a tomar fotos allí, que todo, y que la gente y a mí me parece lo mejor que le pasó a la Esfera de Soto, si te soy honesto. Claro. O sea, porque incluso vas ahorita y sí, o sea, es un lugar donde la gente ahora se... Pides matrimonio. Antes siento que tenía un significado. Antes no marico, se tú me podía estás pedir pidiendo- matrimonio. No, yo Matrimonio en una autopista. No, pero yo No siento es la que- autopista, la Esfera de Soto. La Esfera de Soto. Es frente a una gran obra de Claro, arte, claro. representativa. Ahorita que le meten ahí unas luces. Sí, eso sí. Le traen todos a la esfera de Soto. La Esfera de Soto está nada, empieza a girar. ¡Qué bueno y qué mierda! ¿Qué ha pasado? Aquí yo sí estoy a favor de que sí, cool, y que la gente vaya a tomarse fotos en la Esfera de Soto, porque antes era como algo que pasaba simplemente por la autopista y ahora es un lugar al que vas y me parece valioso. Sí, sí, claro. No sé, ¿aquí qué opinas? Yo, mira, también, o sea, algo que pasa con la escultura pública es que sí, también tuvo sus momentos como de mucha importancia para las ciudades. Y eso creo que es parte de lo que podemos como conversar acá, que en algún momento para Venezuela, estamos hablando de finales de los años 60 y principios de los años 70, empieza a llegar el petróleo a Venezuela, empezamos a ser un país próspero, empieza también, abandonamos ya los años de dictadura de Marcos Pérez Jiménez, y empieza como esta idea de proyecto de nación. Y creo que eso es como un poco la pregunta, aunque suena bastante aburrida. Pero era como, ¿qué somos? ¿Qué nos imaginamos? ¿Cómo queremos ser? ¿Cómo nos imaginamos nuestras ciudades? ¿Cómo nos relacionamos con nuestras ciudades? Entonces empieza... Una pregunta, porque me da duda, este tipo de preguntas se las hace el gobierno, se las hace el grupo de artistas del momento, es Los una intelectuales. conversación que empieza a pasar gremialmente, o es alguien que dice, ¿qué somos? O sea, ¿cómo ocurre? Es una conversación que podamos decir que es de la época. Es decir, se la están haciendo los artistas, se la están haciendo la gente que está en el gobierno. Ok. Un ministro llama a alguien le invita un whisky a otro, el Maute Grill de pronto se llena con una mesa interesante. Claro, eso- y entonces eso. ahí empieza Ok. a pasar. Y lo que yo creo que no se está teniendo o no se tuvo en el caso de Snoopy, Mafalda y Wisława Szymborska es esta conversación. Y eso pudiese empezar a ser como una pregunta interesante. ¿Qué queremos de nuestras ciudades? ¿O qué queremos de nuestra capital? ¿O qué queremos de nuestros parques públicos? Ahora que evidentemente no estamos en este momento de gran progreso o de gran optimismo como fueron los años 70, sino que estamos en el 2000 resignadamente 20 y empezamos a recorrer esto. Han pasado ciertas cosas de nuestra historia. ¿Cómo nos imaginamos? ¿Qué nos imaginamos? ¿Qué queremos de nuestras ciudades? Queremos que sean eso, como también estamos viendo que a mucha gente le gusta y está bien, Cancún, y estén las letras bellas de Cancún para tomarse fotos ahí turísticas. Queremos poner esas y queremos que nuestras ciudades atraigan ese turismo de una manera que viene a buscarse la foto perfecta. Queremos atraer también, nos imaginamos como una ciudad, esto es darles demasiado, pero la ciudad de la cultura pop. Entonces aquí vas a venir a tomarte fotos con Snoopy, con Batmaru y con... Goku. Claro, que O sea, si así fuera, tendría más sentido. O sea, tú dirías, bueno, es la política que se está llevando. pensamos. Porque el exacto. Snoopy- lo Pero que tú pasa es crees que que está no hay ni alejado. pregunta. Yo creo que no hay ni pregunta, o sea, si no hay, sí, como una especie de más bien respuesta muy superficial a lo que podría ser una escultura pública o la relación que tenemos con el arte o, más allá, qué queremos de nuestra ciudad. Creo que ni siquiera existe, exacto, no existe la pregunta, no existe nada de eso, no pasa de eso, porque aquí es que, bueno, creo que ha quedado en evidencia que tenemos muchos años sin un proyecto país en general, y con esto específico creo que creo que tiene que ver más como el museo de Instagram, que creo que también es como algo que hemos visto que ha nacido, que es como que es el museo de que está diseñado para que te saques las fotos Claro. y grabes una cosa, y creo que eso es lo que muchos líderes, llamemos, están viendo y quieren eso para la ciudad. Y Lo creo que que quieren se es queda como, allí. lo que creo que es como que quieren prensa y ya de su municipio, Y del que te lugar tomes donde las fotos y esté. que la gente Te vaya voy a Que sea hacer- Instagram- Queremos una ciudad instagramable, un Sí. arte instagramiable. Yo creo Eso que es también eso. está Ajá.
A mí no me gusta el arte instagrameable A mí particularmente. no me gusta nada instagrameable. O sea, yo lo debo decir, no hay nada que yo rechace más. Una vez una amiga me invitó a comer y me dijo, chama, vamos a este restaurante, es súper instagrameable. Y yo dije, ¿y el desayuno? Coño de tu madre. Y esos precios, ¿Es bueno ¿cómo están? o es malo? ¿Voy a comer bien? ¿Voy a comer porque no voy a subir fotos? Entonces me parece una postura bien loca. Pero es raro, porque también el buen arte es instagrameable. O sea, todo Cruz 10 es instagrameable. Todo. O sea, es cool, es lo que más quieres en tu... Yo he ido una vez, fui a una galería de él nada más a tomarme una foto, así Eso con una está intervención. perfectamente válido y me encanta que nos relacionemos con el arte de alguna manera, pero hay un arte no instagrameable Claro. que les vengo a contar. Claro, claro. Y que sí tiene que ver con que aquí ya la operación era como una operación óptica, que sí era importante. Necesitamos en los 70, cuando ni había todavía señal de Instagram, sino queríamos que fuera un arte que fuera ópticamente interesante, que también se relacionara con el movimiento de la gente, que pasaras con el carro y lo vieras a toda velocidad y se viera extrañísimo y se viese interesante, porque también nos estamos imaginando ciudades con autopistas modernas, con carros que pasaran a toda velocidad hacia el futuro, hacia el progreso. Claro, que era el sueño del país. Y en ese para momento. eso lo queríamos. Entonces, de alguna manera, sí se produjo un arte instagramiable. Claro, entiendo. Para Con la época, En ese versión sentido, para fotografiarlo y para estar ahí y en con él. las necesidades de la época, pues, o sea, que era el carro. Exactamente. O sea, en el caso En de el la caso esfera de de- Cruz 10, por ejemplo. Ya. Pero también Cruz 10 hizo otra intervención en la represa del Guri, una intervención adentro en la sala de máquinas, que era justamente para ver el color como moviéndose al ritmo de esas salas de máquinas y que eso te quedara una impresión que te quitara el aliento de hasta dónde había llegado el progreso y Bueno, la que- misión venezolana. Que además tiene que ver con la represa de Guri, que entonces se está moviendo, genera energía, el Gen- rollo. es genera como- energía. También esa idea de cómo luce un arte, por ejemplo, que se haga la pregunta por cómo luce la energía, cómo luce la potencia, cómo luce como esta energía que va a impulsar a un país o que va a impulsar a gente en un proyecto que nos debería como involucrar a todos también, ¿no? Hacia esas metas. Entonces, tuvo mucho sentido y nos inspiró muchísimo y llenó nuestras ciudades, en el caso de Cruz 10, pero también de este movimiento que tiene varios nombres, pero era de arte abstracto, en realidad llenó todo el país. Entonces hubo un gran momento en el que los venezolanos tuvimos un gran privilegio, que era tener ciudades llenas de arte abstracto, llenas de arte óptico, llenas de arte que estaba dedicado a justamente recrear nuestra mirada, pero no solo como entretenimiento, sino también como con una idea de su energía, de potencia, incluso de esperanza, podemos decir. 50 años después. ¿Qué pasó? Claro, pero para poner en contexto, 70 fue la época dorada. 70, 80. Ahí podemos empezar a hablar. Por ejemplo, efectivamente había una especie de época dorada en los 70, porque empieza una política pública que se asocia conscientemente con estos artistas abstractos que muchos habían venido estaban exiliados en París durante finales de los 50 y llegaron cuando llega la democracia en los 60 y los 70 y se empiezan como empiezan a enterarse de estas tendencias nuevas del arte abstracto, del arte que empieza como a jugar con las formas geométricas, porque tampoco era abstracto como solo puedo hacer yo y poner la rayita de pintura, que eso pasó en la historia del arte, pero esto tenía que ver más con las composiciones geométricas, con el color, con mediciones, era incluso hasta científico. O sea, hasta se relacionó mucho también con un momento de progreso científico. Entonces, hay una política pública como muy consciente de decir, vénganse para acá, vamos a llenar estas ciudades de arte, a ver cómo luce este país nuevo, este país que tiene progreso, este país. Además, que algo es muy interesante. Qué rico Venezuela de moda, ¿no? ¿Qué Que pasaba? llégate, que tengo autopistas, vale. Porque ese es el momento en que además en América Latina en los 70 estaba lleno de dictaduras militares, de resistencia política contra esas dictaduras, de uno y otro como espectro ideológico, y de pronto Venezuela era en ese momento como más bien eso, promesa, democracia. Entonces también nuestros artistas no están como resistiendo al poder, Claro. sino están en un bailecito con el poder. Ya. Y empiezan Ok. a decir y que a mí me interesa también hacer una gran escultura pública aquí. Vamos a empezar a ver esta situación. Y es lo mismo que le pasa que si los arquitectos también en esas épocas. Porque los necesitan, porque ¿quién va a financiar al arquitecto? Nosotros 5 aquí, como 4. No vale, pero yo creo en ti, monta ese Yo edificio. creo en ti, montalo, sí. Móntalo. Yo voy a vender limonada afuera y... Monja y todo. Mi abuelo sabe pegar ladrillo. Necesito una ayuda. Qué marico. Ese arte a gran escala necesita de los gobiernos, o sea, necesita de un capital importante. Entonces sí, pasa en ese momento con artistas como Cruz 10, como Soto,
también como Alejandro Otero, el Abra Solar de Plaza Venezuela. Sí, es esta Ok. escultura bellísima que se mueve, que está hecha también para que refleje la luz del sol, imagínense. O sea, es algo prometedor, o sea, algo Pero esperanzador. era una época como de progreso, pero no era rebelde, pues. ¿Cuál era la pregunta? O sea, ¿a qué era lo que estaban hablando en ese momento los artistas? No Eso era- es lo que viene ahorita. Están estos ya montados, digamos, trabajando con presidentes, ministros. Tomando Está- whisky sabroso. Tomando whisky sabroso en sus 40, 50 años, pero evidentemente, ¿qué pasaba subterráneo? Están los chamos de 20 diciendo, bueno, ¿y entonces? O sea, como... Esto como que nos incluye. Y Claro, que además si tienen 20 y eran los 70, ya habían nacido probablemente o sea, crecieron ya en democracia. O sea, crecieron ya. con una idea así de un país eso, que había conquistado la democracia, lo vieron en sus papás, lo vieron en sus abuelos. Y ya también empiezan a haber instituciones. En los 70 ya estaba el Ateneo de Caracas, había un circuito de galerías, estaba la Sala Mendoza en San Bernardino, galerías privadas, galerías públicas. Había lugares donde empezar como a jugar o donde empezar a plantear estas nuevas ideas. Y esa es una partecita de nuestra historia que a mí me interesa en particular porque creo que desapareció. O sea, está como que no la vemos porque vemos tanto a nuestros Sotos y Cruz 10 que es como que, bueno, la historia del arte de Venezuela se acabó ahí. Y eso también creo que es lo que me gustaría como decir hoy como en relación con Snoopy. Y decir, bueno, parece entonces que hubo un gran vacío, o sea, y que luego de las grandes esculturas de Soto, de Cruz 10, de Otero, no pasó nada más. Y entonces ahorita nos conformamos con unas esculturas que traen de un museo de los niños. Perdón, para tomarse fotos para Instagram. Es como, ¿qué pasó? Y estamos hablando ya de 50 años, desde los años 70 en Venezuela. Claro, sí siento que uno quedó como ahí. Ajá, como uno se Es el acuerda de último la... referente. Claro, pero también hubo unos museos cerrados, una botada de gente, una cerrada de todo. No, pero incluso, Sí, pero igual estamos hablando de O eso sea, de digo, 2000. más avanzado en el tiempo, pues, pero digo, como que bueno, sí, se empezó. No, claro, empezó a pero incluso desaparecer. yo creo que si te lo llevas a los 90 todavía, Ujú. igualito en los 90, o sea, digo, me quedo con mi mamá prechavismo. Igualito te va a decir Cruz 10 Soto y, o sea, te va a decir los mismos de siempre igual, creo yo. Puede ser, yo no sé, deberíamos hacer la encuesta. Claro. O sea, por ejemplo, aquí está uno de los nombres. O sea, Gego. Mira cómo está. Mira, el chamo trajo libros. Yo traje, por imagínate. supuesto, mi bibliografía para que no vean que me lo inventé. Y aquí está una señora que siempre se vio como una señora, además, como de estatura baja, era medio sorda, no le gustaba ir a sus inauguraciones. Gego hace poco estuvo en En el Jumex, ¿no? Gego estuvo en el fuimos. Museo Jumex de la Ciudad de México, en una Ajá. gran exposición que también llegó al Guggenheim en Nueva York, que estuvo en Sao Paulo también, que ha girado por el mundo, entonces bien interesante. Y ella también hizo muchas esculturas públicas que están en el metro, que están en edificios públicos de Caracas, pero justamente ella los hacía como desde otra lógica. Bueno, esta es una foto como muy bonita de su instalación más importante, que era una red de varillas de metal puestas por primera vez en el Museo en la Galería de Arte Nacional de Caracas, donde la gente como que recorría estas varillas como el penetrable de Soto, pero que se veía más como una selva. Fíjense que se ven como un bosque casi, como una cosa como medio frágil además. Uno dice, bueno, si ahí uno se resbala... Llega a tropezar para que tú veas que a caerse, Aparece te sacan Gego. del museo así, ¿no? Que ahí incluso lo interesante era que parecen frágiles, pero eran estructuras muy sólidas porque Gego fue arquitecto y también diseñador industrial. Ok. Entonces creaba como a propósito estas redes que parecían como muy frágiles, muy etéreas, y en realidad eran sólidas, eran de construcción hipercalculada de una alemana que trabajó y se mudó a Venezuela y se enamoró de Venezuela. Entonces, de ella tampoco pareciera que la entendimos tanto. A mí me pasó a México, yo llegué aquí a hacer una maestría en arte y en la universidad a la que llegué, en la Ibero, me dijeron, bueno, sí, de Gego creo que sabemos algo, pero de Venezuela más nada. Así que creo que nuestras mamás no las No. avergonzaría tanto. No sé. Así de crudía. Ok. Entiendo. Entonces, ¿y qué pasó? Yo creo, hay muchas razones históricas, y una de ellas era justamente por esta idea de la fragilidad y también incluso por un prejuicio de género. Es decir, esta abuelita alemana haciendo cositas, como que no nos parece tan Ay, chama, genial. ¿y esta bisutería? ¿Tú estás haciendo bisutería? Ay, tan bella. Debería ser la más pequeña para yo guindármela aquí para una fiesta. Efectivamente, ella hacía cositas tan chiquitas que le ponía el nombre de bichitos. Entonces hacía sus bichitos y hacía sus cositas. Y hay ahorita buenas referencias de bisutería venezolana de... o como obras de Gego. Se lo Bueno, digo. me imagino porque... Así que no eres la primera de la
Ya piratearon. Entonces, de pronto eso no es tan visible por un montón de mecanismos históricos que podemos explicar bien o podemos tratar eso de entender. Y tiene que ver, sí, con prejuicios de género, en este caso que la historia nos cuesta más entender a las artistas mujeres como artistas geniales que a los hombres, pero también tiene que ver justo con esa fragilidad que ella hacía. Y ahorita estamos leyendo como una manera crítica muy importante a partir de todas estas exposiciones de Gego. Hay una coincidencia en que ella fue más inteligente al ver el proyecto venezolano justamente como una cosa contradictoria, como frágil y sólida, sólida y frágil, como un tejido social ahí medio complejo y no gigante, propagandístico. Y estamos como acercándonos otra vez a ella al decir, oye, algo estaba viendo esta señora aquí Que los demás no. que los demás no. O sea, y fíjate que ahí entonces como se empiezan a conectar como estas preguntas que nos puede permitir el arte, que es como, sí me permite hablar y hacerme preguntas de mi propio país. Y el hecho, por ejemplo, que hizo una gran instalación en las torres de Parque Central, donde están como unas redes de ellas también ahí, que en la historia reciente de Venezuela han batallado por mantenerse y de pronto están llenas de estas piñas o está ya una mata que pareciera como si le hubiese crecido un hijo a un Gego de vegetal. No, la araña que dijo, papá, esta casa ya está hecha. La araña que encontró ya perfecto. De eso. metal, sólida. Ey, de aquí no me saca nadie. Efectivamente. Entonces, tan era así esta idea de fragilidad que la historia misma le dio la razón y le dijo, este proyecto de país es medio frágil, Gego. Y tus obras que estaban puestas ahí justamente jugando con esa idea paradójica de fragilidad y solidez, terminaron destruidas varias. Entonces, sí, te lo dimos la razón, pero bueno, lo lamentamos por, Exacto, por la casa de la araña. La razón fue trágica. Ahí está con algo ya que igual estamos haciendo un episodio de arte. Exactamente. Que siento que es una relación... mucha gente puede tener una relación rara con el arte porque lo pueden ver como una cuestión simplemente estética. Lo pueden ver como es un cuadro, es una escultura, es algo que yo veo y ya. Y creo que a veces no entendemos como esa idea de que puede funcionar como la ciencia en el sentido de esto es una idea al final, o sea, es una idea, como dijiste, que es una idea para que la exploremos, para que pensemos en eso y no es una cuestión estética. Sí, exactamente. Sí tiene, obviamente, de todo. Tiene su parte decorativa, su parte que te complace a los ojos, tu parte que te encanta tomarte fotos con ella. Pero hay algo ahí en el arte que es a lo que yo le apuesto también y lo que creo que vale la pena justamente seguir pensando como país después de estos años y con los que vienen, en decir que el arte es la forma más radical de pensamiento. Es una hipótesis como interesante. ¿Y por qué? Porque incluye el pensamiento como racional, lo que uno calcula, lo que uno entiende. Por ejemplo, esto, unas varillas que se calculan y se ponen, pero también incluye la emoción. Y es la manera como más fácil de pensar desde la emoción. Pensar desde lo que te conmueve, desde lo que te hace sentir también allí cosas que no sabes explicar, que era un poco lo que buscaban como estas esculturas también en movimiento. O fíjense esto, o sea, a mí una de las cosas que me gusta también de la reticularia es que me parece un gran lugar para una cita, porque tienes que moverte muy suavemente, tienes que acercarte probablemente a la otra persona, no puede haber allí como cosas radicales, entonces te permite como... Hay cierta cosa erótica incluso en una instalación como esta, porque depende con quién vayas, depende de qué posibilidades hay esa instalación. Bueno, estás escuchando, Reino. Todo es en los perros calientes de la Mercedes. Claro, Un museo, los perros calientes chico. están afuera, pero allá adentro ese momentito... Coño, la sensualidad. Sácala, vale, llévala al cine, cómprale flores. Justo eso te permite el arte, que sí, tiene todos estos aspectos, pero entonces no es tampoco el lugar común como de la comedia de es que te hace reír, pero también te hace pensar. Dios mío, qué ladilla. Ay, nada más ladilla. No, lo que pasa es que a mí me gusta la comedia intelectual. Porque a mí también me gusta dejar un mensaje. Chiste de culo, chica, culo. Mamar culo, es lo que me gusta a mí. Y come chimoña, me dijeron. Entonces, eso, más allá de como de que sea un examen de trabajo o de la escuela, esto sí es un lugar donde nos permite como todas esas cosas que tiene que ver con el deseo, que tiene que ver con nuestros propios cuerpos, que tiene que ver con la historia. Entonces yo digo, qué buena apuesta la historia del arte, que es una historia que puedo desear. Claro, ya, pero es que creo que es importante como bajarlo, que la gente no sabe que... O sea, siento, diciendo la gente, digo yo, es como que no te
como que no explican que eso, que viendo que ya las obras públicas gigantes pasaron, como que pasan, ahora entiendes el país a través de esto. O sea, como que es lo importante del arte, ¿no? Que de alguna manera te dice cómo está en ese momento, que dice ya es frágil, ya las cosas eran más pequeñas, estaban dando menos dinero, o sea, como que el arte te permite ver cómo está el país en ese momento también, o sea, o hacia dónde va o hacia qué está. Sí. ¿Sabes? Con lo decías que incluso la fragilidad que lo ves después, que era que, esta era la idea que teníamos en un momento que el país, sí, después cambió, de hecho, políticamente. Yo creo que o sea, sí estábamos justamente frágiles. ahí lo interesante era que no se veía desde la fragilidad todavía. Ok. Sino lo veíamos como, sí, una obra que incluso todavía lo podemos leer como una obra sobre la línea, sobre el espacio, sobre cómo el espacio acepta o no la escultura. Pero lo hemos empezado a entender luego, ahora como también una idea esta de fragilidad. Y eso también es lo interesante del arte, que su interpretación puede ir cambiando y puede ir diciéndonos cosas nuevas y puede ir revelándonos cosas. El arte es un objeto como oculto y no tiene todas sus capas reveladas. Entonces, esas capas se van apareciendo para nosotros y podemos proponer cosas. Y a Estefanía le parece un buen lugar para comer perro caliente, pero yo después le puedo decir, oye, de pronto, como... yo creo que afuera del museo. Oye, mira. Entonces, bueno, aquí es donde entonces empieza como a sonar los red flags, porque si podemos leer eso de una obra como esta, ¿qué podemos leer de la nueva? Justamente eso te iba a preguntar. ¿Qué vamos a leer en el futuro de la época de los Snoopy? O sea, de verdad. Lo peor es que sí se lee. No, No, se lee. Claro que se lee. De hecho, una lectura bien fácil. Ahí viene. De hecho, es fácil. Es bien sencilla. Es re fácil, había que quemar una real esta Snoopy. O sea, la visión del arte es que no había muchas preguntas. Acaba de Pero igual pasar te pudiste el haber enamorado mágico con el momento, Snoopy. Bueno, sí. el mágico momento de la educación, que uno le da sus herramientas a los estudiantes para que saquen sus propias conclusiones. ¡Wow! Yo te dije, mira, pendiente de mi clase. Ajá, pero voy a poner un ejemplo de una de las obras recientes que es un caso que es distinto, me parece. A ver. Para mí es distinto, lo veo distinto. Igual he tenido discusiones porque además si lo dices que es un poco chavista. Ay, se viene la pelea. La pelea, Yo tengo esta guerra con No, Daniel. esto es Pero, ajá, voy. siempre. Gran Cacique Guaycaipuro, la obra de ingeniero artista Juan Rodríguez, que está en la autopista puesta, que es un indio, un gran indio Guaycaipuro, que trajo un montón de Conversación. debate. Y estuvimos hace poco en Venezuela y lo tuvo. O sea, mi hermana gritaba como, esa vaina santera. Esa vaina Pero santera. si es un indio. Claro, pero tiene unos tigres al frente. Entonces aquí voy. Esta obra me parece que no es los Snoopy. No, la separaría ya de una de los Snoopy. Ajá. Yo. Sí, ajá. efectivamente. Y siento que es una obra que uno golpea al menos al caraqueño por ser un indio. Siento que el venezolano es como que no nos acordemos de eso. De aquí somos cuando No llegaron somos los europeos, europeos. somos muy Ya civilizados, nos sí. mezclamos mucho. No me acuerdo que venimos de los indios. Ajá, es como que siento que hay algo de eso y que bueno, que es una obra masiva, gigante, que aparece en la mitad de la autopista, que además tiene uno atado al gobierno que está actual, que es como también genera una resistencia, pero a la vez es la primera vez que yo les veo una obra grande que dije, puso a hablar la gente. Entonces, Claro. el indio me genera muchas cosas. Fíjate que a mí también, debo decir. Claro, güey, Quiero saber qué te el gran genera. Cacique Guaycaipuro es difícil. ¿Y qué es lo que pasa? Yo creo que lo más importante donde me gustaría comenzar es ese primer miedo de decir, y eso es un riesgo, y también vi su episodio de la nostalgia, porque no sé su tarea, que yo no creo que que sea la mejor actitud tener nostalgia con respecto como a este gran momento de esas obras de arte públicas venezolanas. ¿Por qué? Porque ahí nos empieza como empezamos a caer como en peligros que me parecen más o menos graves, y es decir, que en ese momento sí éramos civilizados, Ahorita y no. ahora somos un poco de locos, salvajes. Yo creo que no. Porque parte de esa idea de confrontar la cultura como un sitio de los civilizados y un sitio de los salvajes, es que en los salvajes puede caer un montón de gente. Puede caer la gente indígena, pueden caer las personas LGBT, pueden caer las mujeres, pueden caer porque las mujeres no votaban hace más de 100 años. Y era como, ¿por qué les vamos a dar el voto a esas personas si son unas salvajes? Ya. Ay, como, contrólate, muy emocional, ser extraño. Usted solo a parir, por favor. No, pero es que así es Estefanía cualquier martes a las 2 de la tarde. Una salvaje, precioso. Muácata. Y entonces ahí viene ese riesgo. Si la crítica a esa obra viene porque representa de alguna manera nuestra relación con nuestra historia indígena, hay un problema.
Ajá. Claro, Porque que mi, no- hermano me decía, o sea, que me acuerdo que me decía, es santero. Y yo le decía, tú sí sabes que la mitad de Caracas es santero. O sea, Ajá, además, si uno. es santero, entonces, si es santero, uno representa, No representa, representa una parte de la población que no es la que te gusta, que no es la iglesia católica, que es nuestra, pero es una realidad también. Entonces, si te molesta por ahí, ganó el indio. Pero también, Ay, porque exactamente, ella de claro, dónde porque- sacó eso. Yo nunca he visto al indio No, Guacapuro con unos collares. No vale, pero, No, es que Haití, pero Haití, o sea, hay como unos elementos que siento que la gente asocia a... Sí. No, lo mismo pasó con la pirámide morada que está en Francisco Fajardo. Bueno, ex Francisco No, Fajardo. porque ese era Illuminati. No, bueno, esa ¿No? era de todo. Era Illuminati. Era Illuminati, Illuminati, era santera. Era como una conspiración de Juan Barreto para hacer algo. Era que no punto de recuerdo. conspirativa. energía. Era que el punto de energía en la llegando a la Panamericana, no lo sé. Que te chupaba el alma. Te Ajá, jodía. que aquí tengo una pregunta. Cuando se hacía, por ejemplo, estas grandes intervenciones, voy a poner la esfera de Soto, Ujú. igual habían detractores como pueden haber del indio o todo el país estaba como un poquito más homogéneo. O había una No, crítica sí así. había. Por aquí, en uno de estos libros, está uno de los detractores. La esfera de Soto es santera. ¿sabes? Eso es porque alguien hizo, porque Y la además vamos a siento ver. que... ¿Y qué puedes tener en contra de la esfera de Soto? Aquí sea por curiosidad, no sé. No fue, en este caso, O sea, no digo, exacto, contra este movimiento de la esfera de cinético y Soto en todo. particular, pero fue de una obra de Soto que se llamaba Los Penetrables. Ujú. Los Penetrables de Soto, todavía hay muchos alrededor del mundo. Hubo en Venezuela también uno muy famoso en Pampatar, por ejemplo, en la isla, en una casa. Eso estuvo aquí en el Bellas Artes una vez, creo. Estuvo Sí. en la explanada del Museo Ajá. de Bellas Artes aquí en México. Era también una instalación de varillas de color por las que pasa la gente. Entonces la gente puede sentir como que el color te rodea, era una especie de materialización del color, de la energía también potencial del color. Y era también una fiesta, ¿sabes? Era como que divertido esta obra de arte. La generación de cabillitas de los 70 dijeron como... "Ah", como todo buen hipster también. Pero es que siempre hay un quejón, chico. Pero yo- pero- Siempre hay uno. alguien. Y entonces, Ah. ¿cuál era la crítica? Era como que esto era Eugenio Espinosa y me lo dijo a mí en una entrevista personal como muy interesante y me dijo, mira, a nosotros nos pareció eso como una fiesta folclórica. Ok. Que eso era como un desastre, gente entrando, gente saliendo. Pero te voy a decir también algo, justamente lo valoramos como fiesta. Yo decía, qué increíble que me interpele y me movilice esta obra y movilice también a la gente. Pero yo tenía 20 años, a mí no me interesaba participar de esa fiesta, nosotros estábamos en otras fiestas. Claro, Claro. Entiendo. Y lo que él hizo fue, él me dijo, yo vi esa obra y dije, voy a hacer una respuesta a esa obra e hizo un Impenetrable. Ya. Ok. Que era una obra que no sé si se puede ver acá, justamente que tiene una... Igual la ponemos. La ponemos para nuestros espectadores de Sí, sí, YouTube. sí. O sea, está hecha con la retícula, que es justamente el principio de composición de las obras estas científicas, estas obras tan complejas geométricas. Y él pintó una tela con eso, la puso en la galería del Ateneo de Caracas y la puso a nivel del suelo como un poquito más elevada para que tú no pudieras entrar a la galería gracias a esa tela. Entonces toda la gente se quedaba en la puerta, veía si podía entrar y decía, no, como que aquí no puedo. Entonces decía, bueno, se me ocurrió eso. Claro, eso no hubiese podido ser posible sin el Si no Penetrable de pasaba lo Soto, otro. sin mi maestra que fue Gego, también la que estamos hablando aquí, que fue maestra de Eugenio. Decía, pero yo quería entonces que la idea de relacionarte con la obra no fuera desde la participación, sino desde la imposibilidad. Bueno, los intensos de la época está bien, Está bien. pero sí Pero, había que pero creo que siempre es que es un poco así. O sea, siempre están los que logran ser como los pop, los intensos vienen. Si algún intenso logra arriba, viene otro detrás. O sea, y siempre viene hay otro más atrás siempre hay una gente con diciéndote no. cuchillo abajo Ajá. esperando. Te vas a caer porque ya tienes mucho dinero. Entonces eso es maravilloso y claro, entonces hubo esta crítica que no era, es una mala obra y era como la odio no puede existir, sino era que qué interesante lo que produce en la gente y en nuestra relación con la ciudad y con el arte. Yo quiero hacer lo contrario, porque nos interesa también justamente poner ahí un obstáculo, porque ¿por qué el arte tiene que darte la puerta, la alfombra roja para que vengas a participar de ella y disfrutar? No, yo quiero no. Aquí, puerta cerrada. Entonces, sí tuvo sus críticas, digamos, Ok. pero justo este es el lugar de la crítica que creo que es más interesante, que no es estar ni a favor ni en contra, sino hacer algo con ello, proponer como otra cosa, que es como, incluso va más allá de la misma crítica constructiva, porque no te lo estoy haciendo para que Soto mejore su, su esfera y decirle, aquí te falta un rojo que no era. Ajá. Claro, claro. Sí, no, era como, bueno, vamos a traer otra cosa para ver cómo dialoga con eso. Y eso es un poco también la historia que a mí me interesa, como esos diálogos de esta generación nueva que veía ahí unas prácticas interesantísimas, pero decía también como, me interesa también criticar. Entonces, volviendo. El indio. Regresando al indio. Ajá. Regresando al Volviendo indio. a Huaycaipuro. Ajá.
eso, como ¿Qué que... quieren de mí? ¿Estás a favor? ¿Estás a favor? ¿Estás en contra? No, lo que quiero es Ajá, como ya que vimos. cuál es- Sí te hace hablar, sí te hace hablar la parte social. Bien, a nivel artístico. A nivel artístico a mí me pasa, o sea, sin conocer tampoco la trayectoria completa, el trabajo completo del artista, que me parece tan extravagante, Es masiva. tan esperpéntico también, tan raro, que parece una instalación absurda, o sea, y justamente no reivindicativa. Y a mí me encanta el arte absurdo y no reivindicativo. Y yo también lo fui a ver a Venezuela, yo regresé al país por primera vez de 7 años, que estaba aquí en México hace 2 años. Y dije, esto es increíble. O sea, aquí hay algo, como tú dices, nunca antes visto. Es que además es eso, es masivo. O sea, yo No, y dije... es extraño, es extraño. Es extraño. O sea, Extraño. vas fumando en la autopista y dices, mierda, No, y así están creciendo los Y además- jóvenes. yo de verdad creo que no estuviera 100% en contra de no ser porque le metieron unas luces. Y Entonces, unas palmeras como de aluminio. Y unas palmeras de las aluminio. palmeras, yo dije, las bueno, palmeras. capaz es que es gigante y entonces estás como caminando porque es gigante. Pero las luces son y que otra vez la changa, vale, otra vez. Bueno, pero esa es nuestra cultura. Otra vez Ahí la está. changa, O sea, marico. hablando de nosotros. El indio güey que pone diciendo, no te lo voy a decir, tampoco te lo voy a explicar. Suéltale. Porque hay unas luces de colores. O sea, Entonces me pasa como esa cosa particular con el arte que también depende justamente ahí de la subjetividad y la historia que cuenta para nosotros. Yo digo, esto es tan extraño que inadvertidamente probablemente alguien hizo una gran obra, pero no sé, mi apuesta, por ejemplo, es que no es una obra que va a permanecer. Yo creo que es una obra también peligrosa para los coches que están moviéndose por esa autopista. Yo creo también que es justamente, probablemente no fue hecha con la conciencia de permanencia de un soto, porque eso es otra cosa creo que también es importante. Como el arte tiene este halo sagrado para muchos, que inclusive hace que nos alejemos del arte, porque qué aburrido como relacionarse con lo sagrado, como ir a la iglesia y que te digan cómo te vas a salvar o cómo te vas a condenar o qué tan tonto eres, que creo que el arte no debe ser para eso. Tenemos la idea de que entonces es para siempre. El arte no es para siempre. Y eso es otra de las cosas que podemos sacar aquí que me parece muy importante. Yo creo que la historia del arte nos ayuda a lidiar con lo que perdemos. Con lo que perdemos como país, con lo que perdemos como humanos también, como proyectos. Y nos ayuda como a ver eso y a entenderlo. Porque, por ejemplo, ahorita vemos muchas de las esculturas griegas y vemos muchas de estas obras sin brazos, sin cabezas. Y no es tanto como para llorar. Bueno, yo creo que la actitud incorrecta sería llorar y decir los griegos eran la mejor cultura del mundo y ahorita somos un montón de salvajes, no creo. Sino decir cómo lidiamos justamente con la pérdida. Porque como seres humanos estamos acostumbrados a... O sea, nos enfrentamos a la pérdida todo el tiempo. Entonces, creo que de nuevo aquí entonces justamente se conecta como esa idea de, bueno, esto no es para siempre. Claro. Y es algo que sí nos habla de un presente más o menos alucinado en Venezuela e inclusive Un de... presente alucinado. Presente hermano. alucinado. Esa te la voy a robar. Esa te la voy a Yo robar sí para estudié, yo ahorita sí estamos en un estudié. presente alucinado. ¿De qué estás hablando, chapo? Bueno, no nos ha parecido muchas veces que esto es una alucinación. ¿de qué estás hablando? No sé bien. Torribilla, dime más palabras. Por eso también cobro. Pero sí es lo que yo siento con que es ahorita Venezuela. Que además también eso, no estamos tratando como de escuchar desde hace 20 años como una reivindicación del indigenismo que no entendemos para dónde va ni para dónde viene. Una No, porque reivindicación además de la esa idea popular que no sabemos para dónde va y para dónde Claro, viene. no es un discurso claro. No es un discurso claro. Este indio no es nada claro. Sí, no es como, no hay un motor, una motivación, una Entonces, explicación, el por Ahí qué. yo digo, claro, regresé a Venezuela, aquí estoy otra vez. Es lo único que te hace, es lo único que te hace. Sí, entonces, por eso, de nuevo, aquí no viene a decir que es una obra mala o que es una obra buena, sino como estas cosas que producen nosotros y que de pronto sí es una imagen bastante cercana a justamente lo desarticulado, digamos, de nuestro proyecto y de lo que pensamos que somos, que bueno, estamos en una particular adolescencia venezolana, como Nueva. la cuarta, quinta de nuestra historia reciente, decir como, bueno, ¿qué somos, no? ¿Qué pasó? ¿Cómo lidiamos también con nuestras heridas, con nuestras heridas del pasado reciente y más largo? Y decir, bueno, ahí tenemos unos enormes retos. Entonces, el veredicto sobre el indio no está tan claro, pero sí nos divierte. Sí, creo que y es bien presente. Eso es lo que también pasa. O sea, el indio es lo más nuevo en obras públicas, artísticas, que
Que ahí viene, Desde las ahí viene gotas. otra cosa que hay que reconocerle al indio. El indio es muy honesto, que además seguramente estamos utilizando la palabra incorrecta. Pero No, bueno, claro, sí, pero es que... Bueno, cacique- pero bueno, es el nuestro, cacique- podemos hablar con confianza. No, o sea, para- viene la- vamos a decir que vamos a coño, hablar con cualquier puro confianza. hermano mío, o sea, no, vamos a ponernos con el tecnicismo con cacique de la cualquier puro. autopista es honesto en enseñarnos sus pretensiones, que es justamente como esta idea de monumentalidad extraña, nueva venezolana. Pero lo que justamente como que sí me parece criticable, no sé si de Snoopy, pero lo puedo decir de Wisława Szymborska, por ejemplo, es que sí se nos está intentando vender como un gran arte. Como, vengan muchachos, a que otra vez vamos a prestarle atención a la gran cultura. A la cultura. Al arte tan importante. Entonces hay una Que al final es extraño porque escultura entonces ahí. al final estás sintiendo como conservador de una manera muy rara, porque es como tratar de volver ahí que recordemos que hay cosas Es como que buenas. estás muy seguro, estoy muy seguro que esto es lo que te gusta y Ajá. mira, te lo di. Ajá, y está en el mismo paquete en que tú entendías el arte, como algo Ajá. eso sagrado, como algo como muy interesante que no te da, que incluso te da miedo de criticar porque, oye, vas a quedar como tonto si criticas una estatua de una poeta polaca. O sea, Claro. Y tú, bueno, entonces sí, supongo que es genial. Está Está tomando bella. la foto resignadamente. Ok. Entonces ahí hay algo que sí yo creo que es más contemporáneo, digamos, en el cacique de la autopista que en la estatua de Vizcaya, el parque del este caraqueño, en que no se nos trata de vender otra cosa que no es. O sea, no nos trata tampoco de hacernos vender Ya. como gran arte, porque también, fíjense, esa idea de ese gran arte como solemne no es el arte que consumimos desde hace 50 años, Ujú. sino consumimos un arte que está más conectado con la vida, que está más conectado también con estas contradicciones, con la rebeldía, con la contracultura, o al menos eso también promovemos muchos historiadores, como que nos interesa acercar esto y darle sentido y no verlo como algo sagrado, que hay que arrodillarnos y que eso no... ¿Para qué? ¿Por qué? ¿De qué sirve, no? ¿Y cuáles eran, entonces aquí yendo un momento a tu libro, Ajá. estos que eran un poquito más rebeldes, cuáles eran estos personajes como más fuera del Sí. ojo clásico venezolano? Sí, fíjense que para eso a mí me gusta justamente como, o parte de la idea del libro no era como de hablar obra artista, sino como de reconstruir esa atmósfera que fue la que a mí me apasionó. Y decir, y les voy a contar una anécdota de una entrevista que hice para escribir sobre el libro. Una persona que tenía 20 años en los 70 y que participaba de estas conversaciones me decía, mira Jesús, es que cuando llegaba ese grupito de artistas, todos cabillitas, todos interesantes, para nosotros primero eran los más cool de Caracas. Claro. Claro. Y segundo, nos dio la impresión de que ellos habían inventado todo. Que habían inventado las drogas, que habían inventado la sexualidad diferente, que habían inventado el rock. O sea, era como, mira esta gente que está inventando todo. Ujú. Y a mí eso me llamó mucho la atención porque era como, bueno, esta es la historia de estas rarezas, de esta contracultura, de esta música, es la historia que más se parece a mi mundo Claro. que la historia de quién entró a Miraflores y quién salió. O sea, era como, eso pareciera que pasaba en otro registro y este era el registro que a mí me gustaba. Entonces yo empecé a ver ahí, justamente, bueno, hubo una gran explosión en los 70 de rock psicodélico. Entonces uno de estos artistas, que Héctor fue mayor, de los que hablan en el libro, tenía a la vez su banda y participó en un concierto que imagínense se llamaba La Experiencia Psicotomimética. ¡Wow! Esto Wow. es Venezuela. Esto es Venezuela en los años 70. Había... Explícale o sea, a tu mamá cuando ve el La panfleto de que vas a una experiencia y que así. mamá, ¿me puedes dejar ir a un concierto? Pero ¿y de qué vale. trata ese concierto? José José. No, es una experiencia psico... No. No, vale, y que si ya no hay ahorita tú, el nombre, preso, chico. Preso y te suelto por 2.000 dolitas. Entonces empezaban a pasar un montón de cosas ahí que era justo la psicodelia, los conciertos, el rock. También empieza a entrar en los medios de comunicación, la publicidad, las revistas, los libros de otra índole que no fueran tampoco libros como de educación. Entonces, a mí todos estos artistas me contaban, Jesús, es que a los 70 empezaron a llegar toda esa información nueva y a nosotros no nos interesaba tampoco tanto meternos en el museo, nos interesaba era ir para el concierto, nos interesaba hacer como y entender como estas otras cosas y dije, no, pero esta es mi gente. Claro. Claro. Esto sí claro. lo puedo reconstruir y ahí empieza entonces este universo que yo centro en el libro en un artista que se llamó Roberto Obregón, que además tiene una cosa muy interesante porque se dedicó durante 30 años de su vida a la rosa.
se obsesionó literalmente con la rosa. Literalmente la rosa. Con la rosa como símbolo, como historia, como la flor también la sembraba, las guardaba, las coleccionaba, las guardaba y las clasificaba como un botanista. Entonces tomaba los pétalos y los organizaba en cuadrículas y los numeraba y los pintaba otra vez. Esto era, claro, una persona con una historia maravillosa porque también fue un artista que batalló con la salud mental en su vida, entonces tenía una bipolaridad muy marcada. Entonces, en sus fases maníacas, y él mismo lo dice, yo trato de reconstruir como esa historia en el libro, él decía, yo empiezo a dibujar la rosa como obsesivamente y ya ahí encuentro como esta idea de que no puedo parar. O sea, de la rosa, entonces la clasifico, la vuelvo, la observo. Y a mí esa idea me empezó como también como a enamorar, como a encontrar como este personaje que tú dijeras, qué extraño eso, que en un país acostumbrado a esculturas grandilocuentes, en autopistas, se dedicara a algo tan chiquitito como pétalos de rosa, como esta idea como botánica también, de un botanista que pareciera más bien como un nerd científico, pero que él entonces llevaba como acuarelas, como a murales. Y además, entonces, alrededor de él, un hombre muy encantador, o sea, empezó a generar muchísimos círculos de amigos que también estaban justamente como en esta escena del arte venezolano. Entonces el libro, de ahí viene su título, que se llama El Círculo de la Rosa. Y es porque yo empiezo a preguntarle a gente que lo conoció y lo que me dicen es... El Círculo de la Rosa podría tratar de la Rosa de Guadalupe. O sea, y no. Fácilmente, o sea, pero en este momento era otra rosa, claro. sí. Aquí Yo me uniría. Aquí no vamos a criticar a nuestros hijos emos como en la Rosa de Guadalupe. Ahorita no, la Rosa de Guadalupe, perdón, un pequeño énfasis en la Rosa de Guadalupe, pero para mí es un sueño estar en el equipo de guionistas de la Rosa de Guadalupe. Ahorita me Claro. invitan como guionista invitado y yo quiero La hacer mejor un ficción del episodio. mundo la está haciendo la Rosa de Guadalupe. Ahorita la mejor ficción Fuera latinoamericana. de serie, sí. Cuando hablamos de ficción especulativa, por ejemplo, o sea, ¿qué estrategia tú dices? Oye, vamos a especular este mundo de la Rosa de Guadalupe en la realidad. Pero volviendo a Roberto. Volviendo a ello, entonces me encuentro justamente como con este personaje que creaba estos círculos alrededor de él y a mí la gente me costó muchísimo como conseguir esa historia porque me decían, yo soy el único que puede hablar de Roberto porque él no lo conoció bien o porque ella no lo conoció bien. Y empiezo como a decir, no, ella fue viuda de Roberto porque lo amó mucho, pero como que no tuvo... Él fue el viudo de Roberto. Y empiezo como a decir pronombres. Y digo, bueno, pero aquí como que nada me cuadra, aquí no me quiere hablar. Y bueno, no hay nada que llame más la atención que un misterio. Yo digo, bueno, ¿quién es esta persona? No, y que además todo va como con una rosa. Es como Todo la mujer, con una todo rosa. como la mujer de Judas. O sea, a quien le llegó la rosa. Me contaron también un caso así de una de sus amigas que había peleado muy duro con él porque era un tipo que era capaz de insultarte con una manera que no querías verlo más nunca y después te hacía un homenaje y tú dices, bueno, pero te amo y te adoro. Entonces ella me dijo, yo me había peleado con él y él un día me hace una invitación. Me dice, ven que voy a hacer una exposición. Y yo digo, bueno, estoy peleado con él, vamos a ver. Y cuando veo, dice, una sala, una galería completa y hay unos pétalos de rosa gigante arriba. 1, 2, 3, 4, 5 en toda la sala. Y me dice, esta persona, ponte, sus iniciales eran CJ. Dice, esta es la rosa CJ, es para ti. Me dice eso, o sea, Claro. yo dije, perdonado. Perdonado. O sea, Así que- ningún hombre ha hecho esto por mí. A ti, claro que te perdono. Que ahí va otro dato. Entonces, Nosotros- parece que las rosas en disecciones funcionan mejor que las rosas en flor. Hace que te perdonen Porque lo más rápido. pensaste, claro, Lo te pensé, lanzaste en claro. una cosa intelectual. Uno dice, ay, Dios mío, no fue. Yo inspiré esto. No fue un ramo con unos 4 Ferrero Rocher. No fue. Fue que te lanzaste Bueno, una obra, nosotros chico. creo que alguna vez lo dijimos y tú creo que estabas en ese momento en la universidad, en la Católica. Un momento en la feria, todo el mundo estaba comiendo así, de repente empiezan a caer pétalos de rosa que todo el mundo dice, pero este es el día más bonito de la feria de la Católica, ¿sabes? Todo el mundo hace así, todas las chamas gritaron como que es para mí, o sea, todo el mundo dice, sí, todo el mundo grita y empieza a caer una pancarta que dice como, Estefanía, te amo, caen pétalos, todo el mundo, ¡ah! Perdón. Ahí está. Porque siempre tiene que haber esa mala motivación, porque tuviste que esperar. Ah, no podía ser, coño, porque cumplíamos un mes. ¿Y qué pasó? ¿Lo perdonó? No, el chamo llegó así, la agarró, todo el mundo se puso en círculo y la chama le dijo como,
me estás haciendo esto, ¿vale? No, y se bueno, fue. pero qué pena. Qué Se pena. fue. Qué vergüenza. Ella lo dejó. No, y- yo me acuerdo creo que el cartelón nada más. Yo no vi el en vivo. No, claro, y después todo el mundo. Yo después investigué más. pena. Y creo que eso, se le había desaparecido, se le desapareció como 3 semanas. eso empieza a bajar y yo veo ahí un nombre parecido al mío. O sea, ya hay que correr. O sea, Corro. como la del carro que se estrelló abajo, que también nunca nos enteramos. Evento. Dejas Eso ese sí, carro ahí. deja ese carro ahí. Eso ya no. Ya o sea, llegas y dices, sálvate no tú puede primero". ser. Ya. Pero ahora me dedican a una galería, rey, imagínate. Entonces, bueno, ahí yo digo, ok, y empiezo como a tocar estas puertas, muchas puertas además también en falso, que yo digo, bueno, aquí no hay nada, o esto sí, y digo, aquí hay toda una escena de gente que se parece a nosotros y que tiene que ver con esa historia a la que yo quiero pertenecer también y que yo quiero hacer visible, o sea, porque nadie me la contó, porque incluso los que estudiamos nuestro bachillerato en Venezuela, como que la historia era muy de libro de texto, ¿no? Era muy tradicional, muy del canon. Entonces ahí empecé a encontrar justamente, en este libro me concentro alrededor de los artistas que eran amigos de Roberto Obregón para tratar de empezar a contar esas historias. Entonces ahí empiezan justamente como estas cosas pequeñitas. Un artista que en vez de hacer cosas grandilocuentes, trabaja la rosa. Trabaja a la escala además de la rosa. Y ahí empiezo a encontrar también a otro amigo de él, que es Claudio Perna, que me doy cuenta que era nuestro Andy Warhol. ¿Por qué? Porque él era fotógrafo, era profesor de geografía de la Universidad Central de Venezuela, un emigrante italiano. Ahí casualmente, y eso es también interesante, 2 emigrantes. Un italiano, Perna, y Roberto nació en Barranquilla, en Colombia. Vivió en Maracaibo y luego se mudó a Caracas. Entonces empieza como una historia ahí que empiezo a entender y yo digo, y a mí me empiezan a contar, no, pero es que de Claudio Perna, sus fotografías, sus instalaciones, hay muchas cosas, pero lo que era verdaderamente interesante de él era su verbo, sus clases, y eran además sus fiestas. O sea, en su casa había un espacio creativo para ir de fiesta y para en medio de la fiesta alguien se parara en un sofá a hablar de arte para que luego en la esquina se estuvieran besuqueando 5 personas de que no se sabía ahí nada, pero ni... Sacaban la guitarra. Ajá, no, eso de la guitarra Todo. se quedó en los 50, o sea, ahí sacaban, era cosas bastante más ácidas. Claro, que además entonces uno nada más tiene eso y que, ay, el Gran Cruz Díaz de la autopista. Y El Gran después Cruz los que Díaz de no, Pero no tú es que no realmente- haya historia en ese periodo, es que era una escena distinta que... Era una escena que como no está en la underground. autopista dices, no está. Claro, y a ellos, entonces, ¿qué es lo interesante? De ellos en particular, ellos también batallaban un poco con que los entendieran, como que preferían que nadie los entendiera. Era eso, sembrar obstáculos. Como yo prefiero poner aquí unas cosas y que la gente no entienda nada y yo salirme contento para mi casa, Claro. diciendo así como que los tendía una trampa a que explicar muy bien. Entonces a Roberto le encantaba decir que sus rosas y sus pétalos eran decorativos. Y era como que, no te preocupes, eso, o sea, es para que te quede bonito en el apartamento. Ajá. Y la cosa adentro que tiene que ver más bien con su relación, eso, con su salud mental, con cómo entendía Venezuela, cómo entendía, o sea, era lo que pasaba ahí era como unas capas subterráneas. Y a mí me empiezan entonces a encantar, a enamorar como esta historia de Venezuela. Y yo digo, bueno, corte A, o sea, un libro que habla de esas prácticas. Y además entonces me gustaba que eran críticas con ese país del que yo también batallé por entender, porque yo decía, yo como migrante venezolano aquí en México, yo decía, bueno, sí, ¿será que sí tuvimos un momento de optimismo y obras que ahorita están en las ruinas y qué hacemos con eso? ¿Será que éramos civilizados y ahora no? Y la verdad me pareció que empecé a descubrir que no, eran todos procesos y que no era como estar a favor y en contra o llorar lo perdido y decir, nada va nunca a poder mejorar eso, sino decir, no, aquí había otros procesos. Y había otros movimientos que además se parecen más a incluso como hoy nos relacionamos, a las fiestas que hoy vamos, a las obras que hoy me gustan. Empezaron a hacer performance también, empezaron a hacer cosas con sus cuerpos, empezaron a hacer esta idea, eso, que esto no es una obra no es una obra de teatro, pero tampoco es un loco gritando, pero se parece mucho a un loco gritando. Y entonces eso es la obra, el loco gritando. Entonces ahí empezó a aparecer todo ese universo que yo quise reconstruir también aquí como eso, como atmósfera, como historia, como decir, oye, todos estos personajes que yo me imaginaba, también me lo imaginaba como cómic. Esto parecen los Avengers, o sea, que sí me gusta. Es que Claro cada que- uno tiene un superpoder y cada uno está más loco que el otro. Y así... Y que te quita la idea de que, ay, en Venezuela no podemos hacer eso. O sea, que es y que no, estaban pasando, o sea, No, estaban pasaba pasando de fiesticas, estaban todo, o sea. porque es eso, creo que uno se queda con la visión de, no, aquí somos así, que no sabías tú qué estaba pasando, no quedó Claro. registro, pero sí hay. Y ahora, 2024.
Ajá. 2024, estamos ahorita, exacto, estamos como en la búsqueda. Yo siento que no tenemos una visión de país en general. Creo que hemos tratado, incluso nosotros aquí mismo dentro del Cuartico, es algo que hemos explorado como el tema de, ok, ¿cómo nos organizamos? ¿Cómo tenemos una visión? Lo hemos llevado mucho identidad, ok, ¿qué somos? ¿Qué fuimos? Ujú. Pero ahora Bueno, que tiene que ver también con eso, con 6 millones de venezolanos Afuera. afuera que dijeron y que, bueno, pero ¿y qué éramos nosotros? Ajá. ¿Qué soy? ¿Cuál es mi identidad? Sí, estamos todos perdidos. ¿Qué viene ahora? O sea, porque es extraño, porque es que cómo empezamos a tener la conversación de, ok, queremos esto, queremos esta forma, queremos, ¿qué es? Ahora, ¿cómo participa en todo el mundo que está afuera? O sea, ¿Cómo nos volvemos a hacer las preguntas? Yo creo que justamente estamos en un buen momento para hacerlo. Y eso es parte también de las razones por las que yo voy a Venezuela ahora con el libro. Y es decir, como, bueno, acá un venezolano que tiene 10 años fuera del país y que ha estado a la par de que ha estado fuera tratando de entender y de buscar como estas razones, quiero como también escuchar cómo están, perdón, cómo están viviendo esa historia los venezolanos adentro, qué artistas hay allí y cómo podemos empezar a contar esa historia de decir, va a ser una historia y va a ser una identidad que vamos a tener que construir a diferentes distancias. Exacto, eso es nuevo. Y eso es muy importante y eso es nuevo. Pero no es tan nuevo cuando vemos que Perna nació en Italia, que Gego nació en Alemania, que Obregón nació en Colombia y se reunieron en Venezuela. Ahorita es como lo inverso. Nacimos en Venezuela, crecimos ahí con esta historia y ahora vamos a tener que empezar a contar un nosotros a diferentes distancias. Bueno, el nosotros que se parece más a un chileno o menos, o el nosotros que habla con palabras mexicanas, pero le gusta arca o le gusta comer chimo. Entonces, bueno, ahí hay una cosa identitaria importante. Entonces, una de mis intuiciones es decir, estamos en un momento para descubrir cómo luce ese nosotros de diferentes distancias. Y la historia del arte, y ahí es donde yo sí me caso, es una gran herramienta para hacerlo. Porque como trata de imágenes, o sea, si sea de rosas, y aquí hay una de las que pudiéramos hablar también que se llama, Roberto Obregón hizo un mural con pétalos de rosa carcomidos por insectos, que se llamaba La Rosa Enferma. También que es un mural como poderosísimo, que es la portada de uno de los libros más recientes que editó la fundación que tiene su archivo. La rosa enferma sí no es buena para regalar. La Rosa Enferma sí es. Y fíjate que sí fue un homenaje. O sea, ¿Sí? es una historia, sí, que había un fotógrafo en Venezuela durante los 70, que era el fotógrafo parece más atractivo de Caracas, Luis Almerón, y tenía romances desde con Isaac Chocrón, o sea, hasta Roberto y con todo el mundo, y estaba justo en esta escena como muy underground de Venezuela, y él le regala una rosa a Obregón, y Obregón dice como, ay, a mí me dio pena porque yo estaba trabajando en el Museo de Bellas Artes de Caracas y que viniera un tipo a regalarme una rosa y con toda la cuestión, yo digo como, ay, qué vergüenza. Pero bueno, me encantó porque era el tipo más atractivo de Caracas. Entonces agarra y Tampoco él- le voy a decir que no. Ajá. Le quiero verle la cara, lo voy a buscarlo. Que para ver si es verdad. A ver si me enamora. Y le llegó con una rosa. Aquí hay un librito, si a Estefanía le gustan los catires. Ponle la cara, ponle abre la- la primera ponele la página. cara. A ver. A ver, sexy, sex no. Sexy. No vale, ¿cómo no le voy a recibir yo rosa de este bombón, chico? Claro, mi rey. Me volvió una tía. Bueno, ahí está. Entonces él pensó lo mismo. Y le recibió esa rosa y la guardó, porque si hay algo que está descubriendo también quienes tienen el archivo de Obregón, que ahí están unas personas que me han ayudado mucho, Israel y Leonor, se han dado cuenta que Obregón trabajaba con rosas numeradas. Él trabajó solo con 15, con 14, y cada una era una rosa que alguien le regalaba y tenía un significado. Entonces, Digo, yo a regalar un girasol y el chamo que no No vale, que no me vale. gustan los girasoles, te volviste loco. Ah, bueno, pero quería ser distinto. Te quería enamorar con la porque el coña. distinto soy yo. Sí, entonces lo que pasa es que, bueno, vienen los 80, que eso también es otra historia que no nos hemos contado, viene la epidemia del VIH, y Luis Almerón muere de VIH, que eso es otra historia que es como, está ahí por contar y todos los otros países lo están armando y nosotros no. Y Roberto Obregón agarra y dice, bueno, quiero hacer una exposición, viene una curadora y le pide una exposición y dice, ay, déjame buscar la rosa que me regaló Luis Almerón. Y cuando la abre estaba enferma igual. Estaba carcomida por insectos. Wow, Sí. wow, tú dices, es que la obra está aquí, chicos. Se hizo Fue lo sola. que dijo. Él dijo, mira, parece que fue un error mío, como creo que yo no la conservé bien, se me olvidó ponerle alcohol, qué sé yo, pero la realidad fue que así quedó. Y entonces el tipo dice, bueno, este es el homenaje. Entonces agarró y las hizo los pétalos a una escala muy grande, una escala mural para una exposición en el 91 en Caracas,
y hace ese mural que es central, yo creo, para la historia del arte de Venezuela, porque también justamente nos habla mucho de nosotros, nos habla mucho de estas historias ocultas, que le tenemos miedo también a ponerles nombre a las causas, a lo que pasó, pero también como justamente de cierta enfermedad, ¿no? Que puede ser como, bueno, estamos bien, no estamos mal, ¿cómo lidiamos con eso? Entonces, nada, ese fue como otro de los desencadenantes para yo decir, aquí hay esta parte underground que tenemos que contar. Aquí hay algo que tenemos que empezar a construir y a hacer visible, que es esta historia literalmente que es subterránea del país. Y subterráneo no lo digo como al azar, porque tiene que ver justo casi como las rosas, como las raíces que se hacen abajo, esas también como capas diferentes de tierra. Y entonces ahí viene el momento eureka, que yo digo, bueno, esto nos ayuda mucho más al presente, porque me conecta muchísimo más con este presente donde nos estamos haciendo también estas preguntas. Entonces... Donde además te las tienes que hacer muy abajo, donde tiene que empezar bien under, además con toda la situación del país. No va a ser una pregunta abierta. No va a venir en un medio de comunicación, no va a existir eso. Entonces, a juro es under. Porque por el arte circulan cosas que no circulan por los medios de comunicación. Circulan de todo. O sea, circulan justamente como estos afectos, estas ideas, estos deseos. Y ahí aparece entonces para mí lo que es lo que se transforma como esta gran utilidad de la historia del arte. Hacer visible esto a partir de imágenes, de obras, de esculturas, de instalaciones, un pasado, hacerlo visible, existió, y además un pasado al que queremos pertenecer, un pasado que nos produzca tal atracción que yo diga, yo quiero formar parte de esa nación, de unos migrantes que estaban haciendo eso en Venezuela y ahora yo soy migrante y lo hago afuera, pero hablo de eso. Entonces ahí sí me parece que hay una clave, hay una llave como muy buena con el presente. Que incluso nos pasó, porque tú nos ayudaste en el episodio que hicimos el Ávila, y hablamos del Techo de la Ballena, que era este grupo de artistas, y cuando leímos las ideas que tenían y todo eso, dijimos que bueno, pero esto es lo mismo que opinamos nosotros ahorita en 2024, Claro. y no teníamos idea de que había una gente que estaba teniendo unas ideas de ese tipo como un poquito más radicales, no más radicales, sí, diferente con la Venezuela clásica, y es como que qué loco que esto existía. Sí, entonces, Y nos conectó como con eso. Yo creo que en este presente, tanto en Venezuela, que hay un montón ahorita de artistas interesantes trabajando, y que es un poco como mi mensaje natural como historiador, con conciencia de esta historia, con decir, hay unos hilos que nos conectan que nos va a permitir hacer un mensaje más profundo y más complejo de ese que somos, porque ya desde el Techo de la Ballena había una gente parecida a nosotros. Entonces, es decir, podemos empezar a conectarlo con toda esta migración de la que nosotros somos parte, que está afuera haciéndose esas preguntas, que está afuera creando cultura, que está afuera pensando también en esa Venezuela. Entonces, ¿cómo se construye ese relato que además, ahí a mí es lo que me gusta, se resiste a la identidad? Porque se resiste ya a un solo relato. Sí. Es decir, como que, bueno, ya yo no quepo ahí, yo no quepo como en esta manera tradicional, pero de pronto quepo con estos locos que salían de fiesta y iban y venían, se mudaban y no sabían. Que incluso pasa, hay algo muy loco que lo ves cuando tienes chance de ver como diferentes migraciones venezolanas. Que el equipo argentino, el equipo venezolano en Argentina, ya es muy diferente a los venezolanos en Houston. En ideología, en cómo piensan, en todo. Y ya nos están dando como unos sabores nuevos que creo que están más marcados que antes. Antes todos estábamos en Caracas, estábamos en las ciudades venezolanas, éramos un poquito más homogéneos. Creo que ahorita además estamos ya muy diferentes. Ya hay otra cosa, ya hay otras mezclas nuevas que creo que no hubieran pasado además si no nos hubiéramos ido. Sí, y por ejemplo ahí justo ahí está el arte como también, que esa es otra cosa que tiene el arte también interesante, que tiene como un pedacito de eso de lo oculto que puede ser profético, que alguien se adelanta a algo, como están estos chavos justamente como conectados a otras ideas como más. La palabra vanguardia tiene como todas unas implicaciones, pero están como tratando de pensar algo. Y hay un artista venezolano justamente actuando, que trabaja ahora, que está residenciado en Nueva York, que es Javier Telles, y una de sus obras es El Hombre Bala, que él hizo un circo en la frontera con Tijuana, entre la frontera entre Estados Unidos y México, y la acción final fue agarrar un hombre bala que se dispara del cañón y salta del muro fronterizo y llega del otro lado de Estados Unidos. Y eso lo hizo increíble. a principios de los 2000. Ahora, quien le toque dijo, Dios mío, buenísimo. No, ahí lamentablemente tuvo que ser uno con pasaporte gringo, ese chisme sí se lavó. Bueno. Faltó vanguardia. Pero tú te imaginas que te lancen y no tengas que pasar el Darien, sino que pases por arriba de uno. O sea, es una maravilla. Imagínense
esa Y que imagen. es arte. ¿Cuántas obras estás pasando al mes, papá, de migración? La tía mía puede ser tía vaca. No vale, que esto es una galería que dura más. Vamos, papá, son $2,000 y te lanzo. Entonces ya ven, ahí estamos ya hablando de preguntas nuestras. Ahí ya estamos como Sí. conectando desde este sentido del humor, porque fíjate que esto es nada sagrado. O sea, era un circo literal Sí. que además hizo ayudado con pacientes de un psiquiátrico en Tijuana. Entonces era una imagen muy bella, como desde mujeres barbudas hasta este acto final. Entonces, estos artistas venezolanos ya están trabajando como el problema de la migración, se estaban haciendo preguntas también y estamos, bueno, conectando con otras escenas también locales, como tú dices. Entonces, yo creo que estamos en un momento muy interesante para como empezar a juntar esas historias y que nos vayan acompañando de otra manera y que nos vayan haciendo sentido también de decir, bueno, si hay un nosotros que no se parece al de hace 15 años, tampoco al de 50, Ujú. pero que no es que vamos a estar llorando todo el día del de 50. O sea, Claro. eso, Exacto. vamos a entender esa distancia y vamos a empezar como a ver también con estos otros procesos, con estas otras flores extrañas también, que yo creo que es cada artista, ¿no? En la historia. Como tú ves la historia ahí, parece de los políticos y no sé qué, y al ladito hay unas flores raras ahí creciendo, como sacando sus raíces, Claro. que son estos artistas. Entonces ahí viene otra vez como esta idea, fíjense que no estamos usando esta idea de pensar como para pensar en grandes cosas, sino incluso para pensar cómo desde la fiesta nos conectamos. Y cómo cómo mejor al museo llevó una cita y me va a salir mejor que la pancarta en la Católica, o sea, en la UNCAP. Es que la pancarta en la Católica fue dura. Pero fue legendaria, eso sí debo decir. Sí, sí, Entonces creo que justo hemos estado haciendo como estas conexiones en las que no vinimos a quemar y tumbar la estatua de Snoopy, que además también me encantó que hubo como una especie de mini escándalo de que le habían quitado las galletas a Snoopy. ¿Cómo que le habían quitado las Porque galletas? Snoopy está en un banco y tiene unas galletas. Fue víctima. Fue víctima de la delincuencia. Fue víctima de la delincuencia. Bueno, de cara- ahora sí puedo decir que es una obra venezolana. Snoopy. Claro, él No, no. pero, Fue una intervención de pero hecho. supuestamente se retiraron Qué bueno el artista para ladrón. mejorarlas y mejorar el soporte de las galletas en Snoopy para garantizar su permanencia. Y yo era así como, bueno, ya se está bueno. saliendo de control. Estar pensando en la permanencia de Snoopy, imagínate. Entonces eso, no vamos a quemar a las galletas de Snoopy, vamos a dejárselas. Pero empezamos a entender justamente qué eran como esas otras cosas que estaban pasando adentro y cómo estas otras preguntas, más allá de ser unas preguntas solemnes, son unas preguntas que nos confrontan y que también encuentran gente como nosotros en la historia. Y creo que también es parte importante. Y que trasciende incluso esa idea de la representación. Que dicen, estamos representando a los verdaderos venezolanos. No. Dios. Estos eran venezolanos que también cuestionaban justamente cómo se nos representaba. No me toques ese tema. Claro. Yo no odio más que cuando, a veces pasa, de vez en cuando que escriben, qué sé yo, por ahí lo veo. Tú no me representas. Mira, Rey, no me importa. ¿Soy tu agente? Yo no soy tu papá, yo no soy el representante tuyo, o sea, es tan raro estar buscando como una sola representación de lo que es extraño, es como Sí. que, marico, hay todo para todos, hay Diferente. variedad, o sea, Pero bueno, nada, esas son todas las Imagínate. preguntas que da un Snoopy. Sí. Al final eso es... Para mí es que sí arte. Pues. Entonces, si mira, la Snoopy- pregunta del Snoopy te quedaron rápidas, vacías... Terminamos haciendo no era. un libro sobre Snoopy. Sobre Snoopy. Y bueno, Me No, parece ya exquisito. yo quiero ser un artista de contracultura que use los Snoopy. ¿Sabes? O sea, que tomó el elemento que le pareció horrible para contar algo. Yo quiero. claro. sí, pero bueno, creo que también es momento, chicos, el libro también es un libro autoeditado, eso sí también quería decirlo, porque bueno, creo que también es complicado justo por este momento como convencer a una editorial Sí. mexicana que escriba un libro sobre México, Sobre Venezuela. sobre Venezuela, perdón. Entonces, el libro es autoeditado, lo voy a presentar ahorita en Caracas, en la Feria Independiente del Libro, que va a haber a finales de junio. Y bueno, está disponible en mi página web. También ahí estoy recibiendo como ¿Cuál la es, cuál gente es? que quiera recibirlo, torrivilla.net. Ok. RRI, B pequeña I, doble A. ¿Tiene envíos internacionales? ¿Cómo Tiene envíos funciona? internacionales, tiene envíos solidarios, gente que viaja y se va con 3 libros y se lo lleva al tío. Los mandas con un pétalo dentro. Por supuesto, por un precio. E igual, como es un libro también como producido como con mucha conciencia del objeto libro, también es un libro que su propio autor, y esta es la premisa que les voy a dar, va a piratear en Venezuela. Entonces, en Venezuela voy a ofrecer el libro como objeto
y la fotocopia estudiantil pirateada por su propio La autor. No, fotocopia bueno, módulo 5. eso es increíble. Eso es Claro, eso es increíble. entender el lugar donde estás, coño. Gracias, Rey, por el librito Entonces se fotocopiado. pueden anotar para la lista de fotocopias, se pueden anotar para la lista del libro. La y ahí- fotocopia la vendes afuera, o sea, como que la gente está dentro y que no, afuera está más barato, pero resulta que también es él, chico. Nada, de verdad, Toro, ya, nada, muchísimas gracias por estar con Agradecidos. nosotros. No, yo gracias a ustedes que me Increíble invitaran, conversación. además al episodio de arte y no al episodio de los pelones. Yo te voy a decir algo, yo me siento bregón. Pues escuchando, Porque te lo dije, vi. a mí me regalaron una rosa y yo tengo todos los pétalos guardados en mi casa, ¿Ah, un sí? potecito. Sí. Claro, mi hermana hacía eso. Yo le revisaba las cosas, tenía unas rosas ahí guardadas de unos ex y yo, Daniela, bota eso trae chiripa. Eso trae chiripa. Yo hablé como le hubiese gritado, eso trae chiripa. Eso es lo que le hubiese gritado. No, vale, increíble. No, increíble bueno. conversación, de verdad. Y Yo gracias a feliz. Snoopy. Gracias a ustedes, chicos, por también un tenerte acá. placer estar Y acá. nada, y viva Snoopy también. Viva Snoopy, esa es la viva Snoopy. reflexión. Se termina con un Snoopy acá. Aquí hay un Snoopy. Este Snoopy que nos está... Casualmente. O sea, como que no lo traje.